Meditación 2. Jesús el Maestro. El evangelista Mateo ve a Jesús sobre todo como un maestro. Recogió sus palabras en 5 grandes discursos en una elaboración literaria considerable. Esos 5 discursos se corresponden a 5 libros de Moisés. Es decir, Jesús da una nueva doctrina. Para pronunciar su discurso más importante y probablemente el más conocido, Jesús sube a una montaña como lo hizo Moisés. Es el sermón de la montaña o de las bienaventuranzas. Los rabinos judíos estaban sentados mientras que enseñaban. Estar sentado significa que la persona reposaba sobre ella misma. Los judíos hablaban de la cátedra de enseñanza, de que estaban sentados sobre la cátedra de Moisés. Pero Jesús les reprochaba que no cumplían lo que enseñaban y que con sus interpretaciones de la ley impedían a la gente entrar en el reino del cielo. El hecho de que Jesús enseñase sentado quería expresar que estaba sentado en el trono de Dios, que tenía su fundamento en Dios y que enseñaba con autoridad divina. Así lo entendieron los oyentes de su primer gran discurso. Cuando terminó este discurso, la gente se quedó admirada de sus enseñanzas porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Jesús comenzó su discurso con las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Dichosos los que están tristes, porque Dios los consolará. Empezando así, Jesús ya mostró que no era un maestro como los demás. No comenzó proclamando preceptos sin inhibiciones. No anunció un sistema dogmático, ni elaboró una tesis magistral sobre Dios y la persona humana, sino que anunció a todos la salvación que venía de Dios. Con sus palabras Jesús animaba a las personas, les daba fuerza, hablaba al corazón. Los que le oían sentían que les llegaba y se emocionaban. Escuchando a Jesús se sentían animadas, liberadas, aceptadas. Se daban cuenta de su propia dignidad. En las palabras de Jesús sentían que Dios quería su salvación, que les daba consuelo y esperanza. Ante todo, Dios no era el que exigía, sino el que se daba y se regalaba. Daba a las personas un nuevo sentido, un sentido que les hacía capaces de curar la división que atraviesa toda comunidad humana. Una doctrina sobre la vida nos debe llevar a reconocer lo que somos realmente. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos dijo que somos hijos e hijas de Dios. El Sermón de la Montaña es la mejor explicación del Padre Nuestro. El Padre Nuestro está exactamente en el medio del sermón. El resto del sermón explica lo que decimos cuando rezamos. Jesús nos mostró cómo una persona en la oración experimenta a Dios como Padre. Las bienaventuranzas corresponden a la petición: sea santificado tu nombre. El nombre de Dios es santificado. Dios se manifiesta en su santidad cuando la persona humana llega a su plenitud, es decir, cuando es feliz. La petición venga a nosotros tu reino tiene su explicación en la parábola de la sal, de la tierra y de la luz del mundo. Con la manera de comportarse de los discípulos, el reino de Dios se hace visible en la tierra. En las 6 antítesis, Jesús interpreta la voluntad del Dios tal como era desde el principio. Mateo 5, 21 a 48. Los discípulos, al vivir según las palabras de Jesús,
testimonian que la voluntad de Dios se hace en la tierra como en el cielo. La petición del pan de cada día se explica en la referencia al ayuno, a la limosna, a la oración y en la invitación a no inquietarse y a confiar en las manos bondadosas del Padre. La petición del perdón de los pecados tiene su paralelo en las palabras de Jesús: no juzguen y no serán juzgados. Y la petición de que Dios no nos deje caer en la tentación, que nos libre del mal, se concreta en la mención de los falsos profetas que nos inducen al error. La auténtica tentación no es la que proviene de nuestros fallos y debilidades, sino de la confusión en la que ya no nos podemos orientar cuando nuestros pensamientos y sentimientos se mezclan y nos apartan de Dios. Su mensaje tiene como premisa una experiencia nueva, la experiencia que somos hijos e hijas de Dios. La oración del Padre Nuestro nos quiere llevar a esta nueva experiencia. La oración transforma las condiciones de nuestro actuar. La oración es el lugar donde experimentamos a Cristo como Maestro verdadero. Preguntarnos y preguntamos a aquel Maestro al que se refiere la palabra de la Escritura, según la cual habita en el corazón del hombre como fuerza inmutable de Dios y sabiduría eterna. Sobre el trasfondo de esta palabra, dice San Agustín, el teólogo Eugenio Bizet ha escrito un libro titulado El Maestro Interior. Jesús está dentro de nosotros. Su doctrina no es un sistema que se pueda discutir letra a letra. El Maestro Interior no quiere dogmatismos ni afán de tener razón, sino la disponibilidad para que escuchemos los impulsos interiores. Ahí está nuestro corazón, ahí habita Cristo, nuestro Maestro. Nos hace partícipes de lo que ha experimentado, de lo que Él busca y sabe. Nos abre los ojos para ver lo que Él ha visto. Oremos un momento. El Padre Nuestro encierra las mejores enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles de esas peticiones llenan tu corazón? Admiremos a Jesús Maestro en sus modos y pedagogía que empleaba con el pueblo y que emplea contigo también. El Sermón de la Montaña es otro compendio valioso de las enseñanzas del Maestro Jesús. ¿A cuál de estas bienaventuranzas te sientes invitado a vivir?